Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta bonita tarde de miércoles que el Padre Eterno nos regala. Hoy es 22 de junio del 2022 de la era común. Agradecemos al Padre Eterno que nos permite llegar a este tiempo, que nos permite llegar a este día, que nos permite estar unidos en esta transmisión para estudiar un capítulo más de su bendita palabra. Les recuerdo que actualmente estamos estudiando las buenas noticias de Juan. Esto es el Evangelio de Juan. Y hoy nos corresponde el capítulo número 7. Esta semana estamos leyendo los capítulos 7 y 8 de lo que es el Evangelio de Juan. Así que pues vaya usted preparando su Biblia ahí con esta lectura de Juan capítulo 7 que vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos a estar leyendo, aprendiendo acerca de este capítulo. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos mis hermanos que están ya unidos en esta tarde de miércoles, y un saludo también fraternal para todos los que vean este video en otro momento, para los que se unan más tarde también. Y bueno, bienvenidos sean mis hermanos a este tiempo de estudio de la bendita palabra del Eterno. Shalom Ubrajot para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar de una buena vez con nuestro estudio de este día. Juan, Yohanan, capítulo número 7. Vamos a tener la lectura en nuestra pantalla. Vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo pues comentarios respecto a nuestra lectura. Muy bien, ya tenemos por aquí lista la lectura. Yohanan capítulo número 7. Mire, son 53 versos. Está bastante extenso este capítulo. No lo vamos a estudiar pues todo el capítulo a profundidad, pero pues vamos a, por lo menos queremos leerlo hoy completo, y quizás por ahí nos vamos a detener en algunos versos más que en otros para ir haciendo algunos comentarios pertinentes sobre este capítulo número 7 de las buenas noticias de Yohanan. Algún tiempo después, dice el verso 1, Yeshua andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Muy bien, ¿qué podemos comentar acerca de esto? Bueno, esto que menciona esta versión de las Escrituras de que Yeshua no tenía ningún interés, quizás pueda sonar un poco fuerte esto, ¿no? De que no tenía interés. No es exactamente que no tuviera interés, sino, mejor dicho, que de momento Yeshua no quería ir abiertamente a Judea, por lo que dice, porque ya había intenciones de los líderes religiosos de asesinarlo. También hay que destacar esto, ¿verdad? Porque cuando dice la Escritura, los judíos buscaban la oportunidad para matarlo, esto puede sonar muy generalizado. Esto puede sonar como que si todos los judíos querían matarlo, y esto pues no es verdad. Recuerde usted, de ahí viene luego mucho esto del antisemitismo, el odio que mucha gente tiene hacia los judíos. Entonces no eran todos los judíos los que querían matarlo, eran los líderes religiosos principalmente.
En el contexto de las buenas noticias de Juan, vimos por ahí en el capítulo 5, que es donde nace ya pues como que este odio o estas intenciones de matar a Yeshua, después de que Yeshua sanó a aquel hombre paralítico por 38 años allá en el estanque de Bethesda. Ahí es donde vimos que nació esa intención de matarlo. Entonces Yeshua ahora está en Galilea y pues como ya sabe las intenciones que tienen, por eso dice la escritura como que Yeshua en ese momento no tenía la intención de ir a Judea, al menos no sin tomar sus precauciones. Sobre el verso 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía. Bueno, hemos dicho muchas veces que las festividades, las santas convocaciones no son judías, son del Eterno. ¿Por qué acá dice fiesta judía? Bueno, porque está hablando de la región de Judea y de la región de Galilea. Para ese tiempo, para el tiempo de Yeshua, las festividades las celebraban principalmente los judíos, ¿sí? O sea, los que habitaban en la región de Judea. Quienes habitaban en la región de Galilea, pues eran considerados gentiles, y entonces por eso se hacía como que esa separación. Pero no es que las fiestas, en este caso la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, no es una festividad judía, es una festividad del Eterno a la que son convocados pues primeramente todo el pueblo de Israel, pero como recalca el profeta Isaías allá en el capítulo 56 de su profecía, pues las fiestas del Eterno, o mejor dicho, a las fiestas del Eterno, todos son bienvenidos. Muy bien, continuamos entonces. Verso 3. Así que los hermanos de Yeshua le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Bueno, aquí hay pues también algo importante que comentar. Se nos dice que Yeshua está en Galilea, y por lo que nos dice estos versos, muy probablemente Yeshua se encontraba en la ciudad en donde él había sido criado, en la ciudad donde él había crecido, es decir, en Nazaret, ya que pues aquí está platicando con sus hermanos, hijos de Yosef y de Miriam, padres terrenales de Yeshua. Entonces sus hermanos le están diciendo estas palabras: debes de salir de aquí para que tus discípulos vean las obras que realizas. Bueno, ¿por qué están hablando de los discípulos aquí? Recuerden, esto ya lo habíamos comentado, Juan es el único de los 4 evangelios que nos deja ver que hubo un tiempo en donde Yeshua mandó a sus discípulos a sus casas, es decir, les dio un tiempo para que pensaran en el compromiso de ser sus discípulos precisamente. Ya hemos comentado que después de que el Evangelio de Juan comienza relatando el reclutamiento, por así llamarlo, de los primeros discípulos, después hay varios capítulos donde los discípulos desaparecen de la escena para reaparecer después. Aquí entonces vemos a Yeshua en su ciudad, en Nazaret, con sus hermanos platicando, y ellos diciéndole que salga de ahí, que vaya a Judea, que vaya a la fiesta de Sukkot y que muestre estos milagros, estos señales que él hacía. Le dicen: nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento Yeshua estaba pues actuando en secreto. O en otras palabras, Yeshua se estaba escondiendo, y se estaba escondiendo ahí en la región de Galilea. Bien, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él,
dice el verso 5. O sea, esta era la realidad. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Ya el maestro había dicho que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entonces en este caso aplicaba aún en su propia familia. Entonces sus propios hermanos no creían en Yeshua como el Mashiach. Y esto, bueno, esto ocurre con muchísimas personas que ejercen fe o que ejercemos fe en el Hijo de Dios, que ejercemos fe en el Dios de Israel. Es decir, que en muchos de nosotros nuestra propia familia pues no nos cree, ¿verdad? No nos cree en nuestra fe, no creen en Él, no quieren compartir nuestra fe, rechazan lo que les compartimos. Nos pasa igual que a nuestro Santo Maestro Yeshua. Por eso Yeshua les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Es decir, que algo que decimos con mucha frecuencia, ¿no? Que los tiempos del Eterno no son los tiempos del hombre. La Escritura declara, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces Yeshua es lo que les está diciendo a sus hermanos. Ustedes piensan que cualquier tiempo es bueno, pero para mí no es así. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Bueno, sobre el verso 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. Entonces está hablando con sus hermanos. Y esto es muy interesante porque acá nosotros podemos observar que si tú como creyente eres un testigo fiel del Dios de Israel, eres un testigo fiel de Yeshua, sabes qué va a pasar, el mundo te va a aborrecer. Esto es un asunto de causa y efecto, y es un efecto totalmente natural. Entonces, si tú como creyente, si el mundo no te aborrece, si al contrario, si le caes bien al mundo, entonces ponte a examinar bien tu fe y ponte a examinar bien tus obras, porque probablemente parezcas más del mundo que un verdadero creyente. A los verdaderos creyentes el mundo los aborrece, porque incomodas al mundo con tu testimonio. Entonces por eso Yeshua le dijo a sus hermanos, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí, porque yo sí testifico. Entonces les dice que vayan ellos a la fiesta. Noten ustedes, les dice, yo no voy todavía, porque mi tiempo aún no ha llegado, dijo Yeshua. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Bueno, ¿será que Yeshua lo que no quería era ir con sus hermanos? Porque la Escritura dice, los mandó por delante y después ya él se fue aparte. No era tanto eso, sino más bien la Escritura nos dice que la intención de Yeshua era ir en secreto. Y pues ya vimos que las intenciones de sus hermanos eran que él se diera a conocer. Entonces por esa razón Yeshua decide irse aparte, porque él sabía que muy probablemente sus hermanos, si se hubiera ido con ellos iban a ir por ahí como anunciando y queriendo presentarlo con todo mundo y queriendo quizás presumirlo y miren, él es nuestro hermano y hace milagros y todo eso, ¿no? Entonces, por esa razón es que el maestro decidió viajar aparte y decidió llegar a Jerusalén así como en secreto. Verso 11. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona.
Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Vea cómo se dividían las opiniones acerca de nuestro Santo Maestro. Bueno, acerca del verso 11 quiero señalar algo que es muy importante. Yo lo considero muy importante. Dice que las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos sabían perfectamente que nuestro Santo Maestro era un observante de la Torá, es decir, que era un judío que guardaba los mandamientos, y ellos sabían, estaban seguros que Yeshua iba a estar ahí en Jerusalén celebrando la santa convocación de Sukkot. ¿Por qué? Porque Yeshua celebraba las fiestas del Eterno. Él no se le iba a pasar ninguna santa convocación. Él no iba a dejar de guardar los mandamientos del Eterno. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues hoy, como sabemos, miles de millones de personas que dicen ejercer fe en el Dios de Israel y que dicen obedecer las Sagradas Escrituras, no siguen el ejemplo de Yeshua en esto. No guardan las santas convocaciones, no guardan el Shabbat, no guardan los mandamientos, y ese es el mayor ejemplo que nuestro Santo Maestro nos dio. Así que pues muchísima gente tendría que pues confrontar seriamente su fe, su manera de vivir su fe, porque en realidad no están siguiendo el ejemplo de nuestro Santo Maestro. Entonces lo buscaban ahí en Jerusalén, lo buscaban durante la fiesta porque estaban seguros que Él tendría que estar ahí. Y bueno, como ya vimos, el verso 12 nos habla acerca de cómo las opiniones estaban divididas respecto a nuestro Santo Maestro Yeshua. Verso 13, sin embargo, por temor a los judíos, otra vez recalcar a las autoridades judías, nadie hablaba de él abiertamente. Es decir, que estas pláticas, estos debates acerca de si Yeshua realmente era una buena persona, o era un buen maestro, etcétera, o era una mala persona, estos debates se daban al margen de los religiosos judíos. Si la gente veía que se acercaba a algún líder o algún religioso de los judíos, pues inmediatamente mejor se quedaban callados, preferían no hablar abiertamente de él porque pues sabían que se podían meter en problemas. Yeshua esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. ¿Qué quiere decir hasta la mitad de la fiesta? Bueno, si alguna persona no sabe acerca de las festividades, bueno, Juan nos está hablando acá de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es una festividad que se celebra en el mes séptimo, del día 15 al día 21 del mes séptimo. Es decir, es una festividad que dura 7 días y todavía se añade un octavo día, aunque para muchos el octavo día es como algo aparte, separado, como si ya no fuera parte de Sukkot. Pero lo cierto es que pues está conectado con Sukkot. Entonces la festividad dura 7 días. Si dice que Yeshua esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo, esto quiere decir que él se esperó para mostrarse públicamente. No quiere decir que no estaba ahí desde el principio. Seguramente estaba ahí desde el principio, pero ya vimos, estaba como en secreto. Entonces, a la mitad de la festividad, esto puede muy bien ser en el tercer día o en el cuarto día de la festividad, fue que él decidió pues ir al templo y mostrarse públicamente. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado?
porque Yeshua está enseñando, ¿verdad? Está enseñando ahí en el templo, y entonces su forma de enseñar causaba pues una gran admiración entre todas las personas. Todos los que escuchaban a Yeshua definitivamente se admiraban de su enseñanza, de su forma de enseñar también. Y aquí Yohanan dice que ellos pues cuestionaron de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado. Bueno, ¿a qué se refiere esto de sin haber estudiado? Bueno, seguramente esto es una referencia a que ellos sabían que Yeshua no había estudiado, muy probablemente no había estudiado en ninguna de las yeshiva. ¿Qué es una yeshiva? Es una escuela de Torah, donde enseñan la Torah. Y entonces esto puede ser una referencia a que Su Majestad Yeshua no había estudiado en ninguna de las escuelas que enseñaban Torah, de las conocidas, de las populares, de los rabinos de aquellos tiempos. Y bueno, este verso en específico de Yohanan capítulo 15, pues parece ser un indicativo de que Yeshua no fue enseñado ni por los fariseos ni por los saduceos, que eran, por así decirlo, los grupos principales de religiosos y que tenían escuelas de enseñanza en la región de Judea. Entonces, por lo que dice este verso, pudiéramos nosotros entender, interpretar que Yeshua no estudió ni con fariseos ni con saduceos. Y eso abre la puerta a que, pues probablemente Yeshua haya estudiado con un grupo que no estaba en las ciudades o en las aldeas. Algunos comentaristas sugieren que muy probablemente Su Majestad Yeshua estudió con los esenios. Los esenios eran un grupo, podemos decir una comunidad de creyentes que se habían apartado, se habían separado de Jerusalén, habitaban allá entre las montañas, en lugares desiertos, allá habitaban los esenios. Tenían un estilo de vida, pues, ¿cómo diríamos? Salvaje, por decirlo de alguna manera. Ellos se habían separado y lo habían hecho por razones de que en el templo sagrado quienes estaban ocupando los lugares importantes como el sacerdocio ya no eran de la línea de Aarón. Después del exilio pues pasaron muchas cosas que dejaron el segundo templo en manos de usurpadores y bueno, no solamente el templo, también sabemos que Herodes era un usurpador al trono. Entonces los esenios, quienes se dice eran de la línea original, eran descendientes de Aarón, es decir, ellos eran levitas, ellos deberían de estar en el templo, pero en protesta porque ya no estaban en la línea de Aarón, o mejor dicho, ya no eran los líderes del templo descendientes de Aarón. Entonces los esenios se habían apartado y ellos estudiaban Torah y hacían todo aparte. Se cree ahí sí con mucha firmeza de que Juan el Bautista fue discípulo de los esenios, es decir, fue preparado por los esenios. Y bueno, puesto que los evangelios no hablan de Yeshua desde los 12 hasta los 30 años, entonces por ahí también muchos comentaristas piensan que durante ese tiempo Yeshua fue enseñado por este grupo, por la comunidad de los esenios. No hay un testimonio pues que con el cual pudiéramos asegurar esto. Las escrituras no lo dicen. Esto es algo que algunos suponen. Bueno, entonces el hecho es de que definitivamente lo que sí sabían era que Yeshua no había estudiado en ninguna de las escuelas conocidas ahí en la región de Judea. Verso 16. Mi enseñanza no es mía, replicó Yeshua, sino del que me envió.
Entonces, acá el maestro sugiere que las palabras que él está enseñando son directamente del Padre Eterno. Entonces, de alguna manera, Su Majestad está diciendo que él no fue enseñado en escuela alguna. Entonces, este verso 16 pudiera de alguna manera contradecir ese comentario que hacen algunos de que fue discípulo de los esenios, ¿verdad? Pudiera, porque el maestro así está asegurando que su enseñanza es o viene de aquel que lo envió. En otras palabras, él está diciendo, mi maestro es el Padre que me envió. El verso 17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Estos versos son muy importantes, hermanos, porque estos versos de verdad confrontan la religiosidad de muchísima gente. Estos versos confrontan pues las banderas que ostentan muchísimas congregaciones, muchísimas iglesias. Muchísima gente predica más acerca de su iglesia que predicar acerca de Dios o predicar acerca de nuestro Redentor Yeshua. Mucha gente de verdad en el mundo habla más de su denominación, habla más de su iglesia y se olvida de que a quien deben dar honor y gloria es al Eterno y es a su Hijo, a Yeshua. Entonces, esto es lo que el maestro está confrontando acá, ¿verdad? Él dice, los que hablan por cuenta propia buscan su propia vanagloria. El que busca glorificar al Eterno, esa es, pues diríamos, parafraseando, ¿no? Diríamos, ese es un verdadero creyente. El que busca dar gloria al Eterno, el que busca predicar la palabra del Eterno y no predicar acerca de su iglesia, de su congregación o de una denominación. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Bueno, ya comentamos que las intenciones de matar a Yeshua son señaladas en el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Juan. Ahí es en donde ya había intenciones. Entonces, lo que Yeshua está diciendo, pues no es ningún invento, ¿verdad? Para nada. Realmente los líderes sí querían ya matar a Yeshua, sí tenían la intención. Pero vean la reacción de ellos. Estás endemoniado, le dicen. Esta es una típica reacción de alguien que es confrontado con la verdad. Cuando la verdad te golpea así con toda su fuerza y cuando tú no quieres someterte, sujetarte a la verdad, entonces reaccionas con violencia, como lo hicieron ellos. Reaccionas con insultos, reaccionas con ofensas, porque no puedes resistir a la verdad. Y estas personas no podían resistir a la verdad. Yeshua les dice, hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. ¿A qué milagro se refiere? Al paralítico del estanque de Betesda. A ese milagro se refiere Yeshua, a esa sanidad de aquel hombre que tenía 38 años postrado. Verso 22, por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en Shabbat, en sábado, la practican. Dice qué interesante, ¿no? Que Yeshua dice que Moisés les dio la circuncisión, es decir, lo del pacto de la circuncisión.
pero aclara que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Esto es algo que estamos estudiando actualmente en la clase con Karen. Hace poquito veíamos lo de la historia de una familia y estamos hablando del pacto, cómo el Eterno hizo pacto con Abraham y cómo el pacto se ratificó después con Isaac, después con Jacob, y el pacto se extiende a los 12 hijos de Jacob, a los 12 patriarcas de Israel, y cómo después ese mismo pacto es confirmado a través de Moisés con toda la nación de Israel. Esto es lo que está diciendo Yeshua. Entonces, que el pacto en realidad fue dado a los patriarcas, aunque Moisés fue quien lo enseñó a toda la nación de Israel. Y algo que Yeshua les señala acerca de la señal del pacto, que es la circuncisión, les dice Yeshua: ustedes practican la circuncisión en Shabbat, porque esto es algo que es como una costumbre o un hábito en el judaísmo desde los tiempos de Yeshua y hasta nuestros días, de llevar a cabo la circuncisión aún si es Shabbat. De acuerdo a la Torah, al octavo día. Al octavo día debe de practicarse la circuncisión, y aún si es Shabbat, se lleva a cabo la circuncisión. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado los sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Por qué está hablando Yeshua de esto? Bueno, recuerden ustedes que la sanidad de aquel hombre paralítico por 38 años, Su Majestad Yeshua la llevó a cabo en un día de Shabbat, y que Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó, tomó su lecho, se fue a su casa. Era día de Shabbat, se encontró con los religiosos, lo confrontaron: ¿por qué vas cargando tu lecho? No te es permitido. Él dijo: el que me sanó, él mismo me dijo que cargara mi lecho, ¿verdad? Y que me fuera a mi casa. Y ahí es que empezó esta disputa con Yeshua de por qué. O sea, por qué Yeshua quebrantaba el Shabbat diciéndole a alguien que cargara su lecho, es decir, que hiciera una obra, un trabajo en Shabbat. Bueno, eso ya lo comentamos en el estudio del capítulo 5 de Juan. Ya dijimos que eso era una enseñanza de los rabinos. Esto era una interpretación de los rabinos en cuanto a las cosas que se pueden o no se pueden hacer en Shabbat. Entonces es muy importante que como creyente en la Torah revisemos lo que la Torah escrita dice acerca de las cosas que son permitidas en Shabbat y las cosas que no son permitidas en Shabbat. Porque de pronto quizás estamos actuando de una manera intransigente, quizás estamos actuando de repente como los fariseos y exigiendo a otros guardar el Shabbat de una manera que ni siquiera está escrito en la Torah. Entonces es muy importante revisar esto. Entonces Yeshua había sanado a aquel hombre en Shabbat y le había dicho que cargara su camilla, lo cual no está prohibido en la Torah escrita, pero estaba prohibido por las leyes rabínicas. Y por esa razón era el debate que tenía Yeshua con los líderes religiosos, y les decía, de alguna manera les está diciendo: qué hipócritas son ustedes, ¿no? Porque me juzgan a mí por sanar a un hombre en Shabbat, o a este hombre por cargar su lecho en Shabbat, y ustedes llevan a cabo circuncisiones en Shabbat, que muy bien pudiera ser tomado en cuenta también como un trabajo, ¿verdad? Entonces ahí Yeshua pone este asunto o este debate sobre la mesa con los religiosos judíos. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente, y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Mashiach?
Vean ustedes, ¿no? Qué interesante esto de cómo Yeshua causaba tanta polémica, tanta controversia. Y hoy todavía, ¿verdad? Nuestro Santo Maestro sigue causando controversia y sigue volteando de cabeza al mundo entero porque así es nuestro Santo Maestro Yeshua. Él causa toda esta controversia. Entonces, lo interesante que podemos también ver acá es que la gente en general sigue a los líderes religiosos. O sea, para la gente es muy importante lo que sus líderes hacen o dicen. Entonces, ellos ven a Yeshua, ellos saben que ya hay como que un complot o ya saben que de parte de los líderes religiosos hay malas intenciones hacia Yeshua y lo ven enseñando abiertamente en el templo y entonces las personas dicen, ¿será que las autoridades ya se han convencido de que es el Mashiach? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, dijeron, pero cuando venga el Mashiach, nadie sabrá su procedencia. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Por qué dicen esto? Hay una profecía en Malaquías, el profeta Malaquías habla acerca de que se va a manifestar el Mashiach y que cuando se manifieste el Mashiach, el profeta Malaquías lo hace ver así como que si esto va a ser como algo secreto, como si el Mashiach no fuera a tener una procedencia bien definida, con claridad. Y por eso ellos dicen, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. y por eso, y luego citan al profeta y dicen, de alguna manera están diciendo, pues él no puede ser el Mashiach porque nosotros sabemos bien de dónde viene, lo conocemos, conocemos a sus padres, a sus hermanos, dónde vivía y en qué trabajaba y todo eso, ¿no? Y el profeta dice que el del Mashiach no se va a saber acerca de su procedencia. Por eso, Yeshua, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Qué palabras tan duras, ¿no? Pues está hablando del Eterno, por supuesto, y le dice a estas personas que pues todos ellos realmente se ufanaban de ser creyentes. Y Yeshua les dice, ustedes no lo conocen. O sea, no conocen al que me envió. Pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Bueno, otra vez, vemos aquí que está ocurriendo algo sobrenatural, como lo que comentamos ya en alguna ocasión, cuando al comenzar su ministerio, su majestad Yeshua fue tomado por la gente y fue llevado de manera brusca hacia las afueras y quisieron matarlo, pero finalmente Yeshua caminó entre ellos, se fue en medio de ellos sin que nadie pudiera tocarlo. Es decir, el maestro estaba haciendo uso de su poder, está haciendo uso de su majestad. Como la ocasión cuando fueron a arrestarlo, que los evangelios dan testimonio la noche que fueron a arrestarlo y Yeshua les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, buscamos a Yeshua, el Nazareno. Y él les dijo, yo soy, y cayeron al suelo. Entonces, la majestad de Yeshua, su autoridad se manifestó derribando a sus oponentes en aquella noche. Algo así ocurre acá cuando las escrituras dan testimonio. La gente le quiere echar mano, las autoridades quieren arrestarlo, dan la orden de arrestarlo, pero la escritura dice nadie pudo hacerlo, nadie pudo ni siquiera tocarlo.
porque dice Juan, su hora, su tiempo aún no había llegado. Entonces el maestro hacía uso de su poder cuando era necesario para quitarse de encima a estas personas con malas intenciones. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Mashiach, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Vea usted, ¿no? Dentro de la controversia, dentro de que muchos simpatizaban con Yeshua, otros lo condenaban, y dentro de todo eso, qué hermoso es ver este testimonio que dice, muchos de entre la multitud creyeron en él. Y es que estas personas estaban razonando, estas personas estaban simple y sencillamente usando el sentido común y estaban ellos viendo el testimonio de Yeshua, oyendo sus palabras, pero sabían de las señales, de los milagros que había hecho, y por eso pues ellos decían, oye, pues 1 más 1 son 2, ¿no? O sea, este hombre tiene que ser el Mashiach, porque escúchalo hablar, mira las señales que hace. ¿Tú crees que cuando el Mashiach venga va a hacer más señales que este hombre? Entonces ese razonamiento de ellos los llevaba a creer que Yeshua verdaderamente era el Mashiach prometido. Los fariseos reaccionan, dice el verso 32. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Este verso 32 nos dice algo también que es clave, que los fariseos estaban unidos con los saduceos, porque los saduceos eran los que tenían los cargos en el templo. Los saduceos ocupaban los puestos del sacerdocio en el templo. Entonces, saduceos y fariseos pues eran hermanos, eran totalmente contrarios, ¿verdad? Así como el otro día que hablábamos de partidos políticos y que decíamos, pues cómo un partido político que es de izquierda se va a aliar con uno de derecha si son ideologías totalmente contrarias. Bueno, así los fariseos y los saduceos eran totalmente contrarios, pero se unieron en contra de Yeshua. Y el verso 32 da testimonio de que ellos se unieron cuando vieron esto que estaba pasando, que para ellos era muy peligroso. Ellos oyeron que muchos entre la multitud ya estaban diciendo que Yeshua era el Mashiach. Y para ellos, pues eso era algo muy peligroso. Ellos no querían perder su poder y la autoridad que tenían, y entonces le mandaron guardias para arrestarlo. Verso 33, dijo el maestro, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Yeshua, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. Estas palabras misteriosas de Yeshua, incomprensibles para ellos, provocaron la siguiente reacción. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo esté no podrán ustedes llegar? El verso 35, hermanos, nos muestra algo de verdad que, bueno, nos quedamos así como wow, porque vea, ellos sabían, ellos conocían de que cuando el Mashiach se manifestara, el Mashiach tenía que ir primero a los dispersos entre las naciones. De hecho, bueno, hasta nuestros días, el judaísmo, muchos en el judaísmo, creen que cuando el Mashiach se manifieste,
el Mashiach tiene que primero redimir a los dispersos. O sea, todos los que están en la dispersión, tiene que juntarlos y entonces llevarlos de regreso a Israel y así restaurar el reino de Israel. Y entonces, por eso ellos dicen, ¿a dónde pensará irse, verdad? ¿Será que se piensa ir con nuestra gente que está dispersa entre las naciones? O sea, ellos razonaron esto diciendo, bueno, pues si él se cree el Mashiach, pues a lo mejor se piensa ir, ¿verdad? Allá a la diáspora, a la dispersión. ¿O qué está queriendo decir con esas palabras? Pero lo interesante de esto es que ellos conocían bien, sabían bien que el Mashiach debía primero redimir a los que estaban dispersos. Y eso es lo que Yeshua empezó a hacer. Eso fue de lo que Yeshua dio testimonio. Él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, yo no he sido enviado sino a los dispersos, a los que están en el exilio. Yeshua sabía que su ministerio como Mashiach era primeramente redimir a las ovejas perdidas, traerlas de regreso a casa, que recuperaran su identidad, regresarlos al pacto y una vez hecho esto, pues restaurar el reino de ambos pueblos, es decir, de las dos casas, de los dos reinos, de Judá y de Israel, volver a hacer un solo pueblo. Eso es lo que el Mashiach tiene que hacer. Entonces Yeshua comenzó a hacer la primera parte, que es en redimir las ovejas perdidas. Y de hecho los discípulos en lo que conocemos como la Gran Comisión son enviados a continuar con esa tarea de encontrar las ovejas perdidas y llevarlas de regreso a casa. El resto del ministerio mesiánico se cumplirá cuando Su Majestad Yeshua regrese. Pero bueno, aquellos hombres sabían bien lo que el Mashiach tenía que hacer, solamente que ellos querían que el Mashiach hiciera las cosas como ellos las entendían, como ellos querían. Y eso, hermanos, es uno de los grandes errores que se cometen en las religiones, que se cometen en las denominaciones, errores en los que no debemos de caer. Pensar que el Eterno, pensar que nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, tenga que hacer las cosas como nosotros las entendemos, eso es una barbaridad. Él hace las cosas como el Padre le mandó que las tenía que hacer. Es así de sencillo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Yeshua se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces recuerde, está hablando de la festividad de Sukkot. En el último día, el más solemne de la fiesta, es el séptimo día de la festividad de Sukkot, que es un día importantísimo de esta festividad. Entonces ese día Su Majestad hizo este llamado muy importante y explica Yohanan en el verso 39 que dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Yeshua no había sido glorificado todavía. Este verso 39 puede despertar ciertas polémicas o ciertas controversias porque dice que hasta este momento el Espíritu no había sido dado. Esto causa mucha controversia, sobre todo por aquellos que creen en la doctrina del Espíritu Santo como
pues como parte de una Trinidad. Y bueno, como creyentes en el Dios de Israel, como creyentes en la Torá, como creyentes en su majestad Yeshua y en las enseñanzas de nuestro Santo Maestro, nosotros no creemos en una Trinidad. Nosotros creemos en lo que Yeshua dijo. Yeshua dijo que el más grande de los mandamientos era Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es decir, que el Eterno es uno. Y entonces no creemos en una Trinidad. Nosotros creemos firmemente que el Espíritu, cuando la Escritura habla del Espíritu de Elohim, está hablando del Eterno, es el Eterno mismo. Dios es Espíritu, declara la Escritura. Entonces no hay otro espíritu ajeno al Eterno, es el Eterno mismo. Entonces, cuando dice aquí que el Espíritu no había sido dado, es importante también el tratar de comprender estas palabras, porque pues si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver testimonio en las Escrituras de que el Espíritu pues había estado obrando desde siempre. Es decir, el Espíritu del Eterno ha estado obrando desde siempre. David dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu no había sido dado? Hay otro momento en las Escrituras en donde Yeshua le dice a sus discípulos, reciban el Espíritu, sopló en ellos. Y luego la Escritura dice que el Espíritu vino hasta el día de Sukkot, Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Entonces necesitamos entender a qué se refiere cuando habla del Espíritu. Y acá, hermanos, tenemos que entender que nos está hablando de conocimiento, que nos está hablando de revelación. ¿Sí? Cuando dice que el Espíritu no había sido dado, entonces la revelación no había sido dada. Recuerde usted que los mismos discípulos no habían entendido muchas de las cosas que el Maestro les había enseñado, les habían estado veladas, hasta que vino la revelación, hasta que vino la claridad para entenderlo. A eso se refiere cuando dice el Espíritu. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente, este es el profeta. Bueno, ahí está otra alusión a otra enseñanza de la Torá, ya que el Eterno había hablado a través de Moisés acerca de que el Eterno levantaría un profeta al estilo de Moisés, pero más grande que Moisés. Moisés lo anunció. Y entonces está hablando del Mashiach, ¿sí? Está hablando del Mashiach, pero pues cuando los hombres tratan de interpretar las cosas a su manera, a veces se complican las cosas más de lo que son. Y entonces para algunos piensan que el profeta prometido a través de Moisés es diferente al Mashiach. O sea que el Mashiach es uno, el profeta es otro. Y el mensajero del que habla el profeta Malaquías es otro. Y así, ¿no? Se pueden entonces crear una serie de controversias o conflictos. El mismo Mashiach, como es presentado de distintas maneras por los profetas, dio lugar para que en el judaísmo histórico, pues en algún momento pensaran que se está hablando de dos Mesías diferentes. Tan es así que se habla del Mashiach ben Yosef y del Mashiach ben David. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos entender las Escrituras a la luz de el Mashiach Yeshua. Necesitamos entender las Escrituras por la revelación dada por el Eterno a través de Yeshua. Y solamente así poder comprender y poder discernir incluso los grandes misterios que aparecen en la bendita Torá. Bueno, estos hombres hablan acerca del profeta,
Verso 41, otros afirmaban es el Mashiach. Entonces note usted, unos dicen es el profeta, otros dicen no, es el Mashiach. Pero otros objetaban, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galilea? Entonces ahí está la controversia. Recuerdan también cuando Yeshua le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces vean ustedes, aquí en Juan capítulo 7 vemos las controversias que se creaban respecto a quién era Yeshua. Entonces unos decían es el profeta, otros decían es el Mashiach, otros objetaban y decían, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Entonces esta gente conocía las Escrituras, pero no conocían a Yeshua. Entonces, unos cuantos versos atrás, ellos estaban diciendo, nosotros sabemos quién es este hombre, sabemos su procedencia, lo conocemos. ¿Realmente lo conocían? Ni siquiera sabían dónde había nacido. Fíjese nada más, ¿no? Entonces, cuando uno dice que conoce a una persona, pues, ¿qué debes de saber de esa persona? Pues los datos más básicos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es originario? ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedica? Ese tipo de cosas. Ellos decían que conocían a Yeshua, no lo conocían. Decían que sabían su procedencia. No, no sabían su procedencia. Ni siquiera sabían que había nacido en Belén. No lo sabían. Aquí ellos están diciendo, no, este nació en Galilea. No puede ser el Mashiach porque él no nació en Belén. Sí nació en Belén, pero ellos no lo sabían. Por causa de Yeshua, la gente estaba dividida. Bueno, hasta la fecha, ¿no? Por causa de Yeshua, la gente sigue dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Otra vez, ¿verdad? Dice Yohanan este testimonio acerca de que nadie, había la intención, pero nadie podía hacerlo. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Vea usted, ¿no? O sea, los mandaron con una encomienda, arresten a este hombre y tráiganlo. Y regresan y con las manos vacías. ¿Por qué no lo trajeron? Vea usted el testimonio que dieron los guardias del templo. El testimonio de ellos fue nunca, fíjese bien, nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. O sea, por eso no lo trajimos. ¿Cómo vamos a detenerlo? Ese hombre es, no hombre, wow, ese hombre, no puedes dejar de escucharlo. Ese hombre habla maravilloso, ese hombre te hipnotiza, ¿no? Con su forma de hablar. Nosotros íbamos a arrestarlo y bueno, salimos bendecidos por su forma de hablar. No podemos echarle mano a este hombre. Se habían convertido los guardias a Yeshua. Verso 47. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Vea usted el razonamiento, ¿no?, tan necio de ellos. O sea, multitudes podían estar convencidas de que Yeshua era el Mashiach. Multitudes podían estar siguiendo a Yeshua. Pero si no lo seguían los líderes, si no creían en él, si no se convertía a Yeshua, alguno de los gobernantes o alguno de los fariseos, entonces ya con eso, así lo razonaban ellos, entonces ya con eso Yeshua era un farsante, según ellos, porque ningún líder, ningún gobernante se había convertido a Yeshua. Otra vez, la importancia de lo que los líderes hacen o dicen. Y esto es algo que sigue pasando hoy en día. Ahora,
Ellos dicen no. Ningún gobernante, ningún líder de los fariseos ha creído en este hombre o sigue a este hombre. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. O sea, ellos se refieren al común de la gente, a todos los que creían en Yeshua. Pero, sorpresa, verso 50, Nicodemo, que era uno de ellos. Nicodemo era uno de los líderes de los fariseos y que antes había ido a ver a Yeshua. Capítulo 3 de este Evangelio de Juan. Nicodemo les interpeló. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Entonces, Nicodemo fue valiente, hermano. En medio de un grupo de gente furiosos que estaban decididos a todo, Nicodemo se les enfrenta y les dice: hey, ustedes están yendo en contra de nuestra propia ley. Nuestra ley no es así. O sea, aquí tenemos que escuchar el testimonio de Yeshua. Tenemos que considerar sus obras antes de emitir un juicio. Entonces ellos le dicen a Nicodemo: ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Bueno, y ahí termina el capítulo 7 de Juan. Total ceguera de los líderes religiosos. Total ceguera. Hubo dos hombres de los líderes que creyeron en Yeshua. Ellos dijeron acá: ningún líder, ningún gobernante ha creído en él. Pero hubo dos, y Juan da testimonio al final de este libro de que José de Arimatea y Nicodemo, que eran parte del liderazgo judío, ellos dos creyeron en Yeshua. Recuerde que el 2 es el número del testimonio, y entonces, a pesar de que la mayoría de los religiosos, de los rabinos, de los gobernantes, le rechazaron, para testimonio, para gloria del Eterno, hubo dos que sí creyeron en su majestad Yeshua: José de Arimatea y Nicodemo. Entonces, el Mashiach Yeshua demostró plenamente, a través de su mensaje, a través de su testimonio, a través de sus obras, a través de su enseñanza, Él mostró quién era. Y Él mostró que Él era el enviado del Padre Eterno, del Dios de Israel. Y en este capítulo quiero rescatar una enseñanza que considero importantísima, y que es que creer, obedecer al Dios de Israel y seguirlo a través del Mashiach Yeshua no tiene que ver absolutamente nada con religión. Nada. No tiene que ver nada con denominaciones. Tiene que ver con conocer al Eterno. Tiene que ver con conocer a Yeshua. Y tiene que ver con entender las Escrituras y practicarlas. Y punto. De eso es de lo que se trata. Aquí no hay de por medio nada de religión ni nada
de denominaciones, ni nada de iglesias, ni nada de eso. Lo que Yeshua enfatizó es: tienes que conocer al Padre Eterno. Tienes que conocer al enviado del Padre, que es el Mashiach Yeshua. Y tienes que entender las Escrituras y vivirlas. Y eso es todo. De eso es de lo que se trata. Todo lo demás ya son inventos de los hombres. Shalom, shalom, mis hermanos. Que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente. Que el Padre Eterno sea con todos ustedes en esta bendita noche. Que el Padre les dé un merecido descanso. Y que el Padre Eterno añada bendición a su palabra que hemos estudiado en esta tarde. Bendiciones para todos. Nos vamos, nos despedimos.